Muy buenos días, queridos hermanos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes para traerles el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, aunque un tanto fría, pero gracias al Señor por el esfuerzo que han hecho ustedes en llegar a tiempo para alabar, para dar las gracias a Dios en cántico. Es muy importante. Y estar en la primera reunión, la cena del Señor, el pan y el vino, sumamente importante porque precisamente algo de eso vamos a hablar en esta mañana. Cuando no estamos en esa fiesta de memoria, estamos como menospreciando algo muy grande que Dios hizo por todos nosotros. De que debemos hacer todo lo posible, hermanos, por estar presentes en esa fiesta de memoria, la cena del Señor. En esta mañana, antes de empezar, voy a pedir por favor que se pongan de pie una vez más y vamos a dirigirnos al trono de gracia en oración pidiendo que el Señor se nos revele a través de su palabra, porque esta es la palabra que Dios nos ha dado para que le conozcamos en su amor, en su poder, en su gloria y en su misericordia. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, bendito Padre, por la gran bendición que nos has dado de estar aquí en esta mañana, cantando tus alabanzas, agradeciéndote por la vida, la salud, el bienestar, el trabajo y todo lo que nos das cada día, Señor. Todo depende de ti, porque tú eres la vida, tú eres la inspiración de la vida para cada creyente. Y gracias por el deseo que has puesto en los corazones de los hermanos de estar aquí en esta mañana, para alabarte, bendecirte y escuchar tu bendita palabra. Rogamos, Señor, que tú hables por medio de tu mensajero, que tú seas por tu Espíritu bendito dando la palabra y abriendo las mentes y corazones para entenderla, responderla y poder tener un tiempo precioso de adoración, de acercamiento a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hace como 15 o 16 años tuvimos la visita de un personaje muy importante aquí en Bolivia. Era la primera vez que este personaje visitaba nuestro país. Esa visita se ha repetido este año de ese mismo personaje, aunque ya otro, no el mismo que vino anteriormente. Y como era la primera vez, me encargaron a mí los hermanos escribir un artículo o un folleto que venga al caso. Entonces escribí este folleto y con el título Encuentro Histórico. Claro, era un encuentro histórico la primera vez, pero no me refería yo a ese encuentro histórico. Por dentro estaba el verdadero encuentro histórico, único en toda la historia de la raza humana, donde se encuentran dos personajes que marcan dos épocas completamente diferentes, dos periodos o dos pactos, como nos dice la misma Biblia, completamente diferentes. El primero, el pacto con el pueblo de Israel, lo vemos a través del sumo sacerdote Caifás. Yo he puesto aquí Caifás, sumo sacerdote saliente. Y acá Jesucristo, el sumo sacerdote o sumo pontífice entrante. El periodo de transferencia del pueblo judío al Señor Jesucristo, no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Marca el fin de los sacrificios de millones de animalitos, como les dije hace 2 meses cuando traje el mensaje sobre los grandes misterios de la sangre. Y les hice recuerdo que el rey Salomón hizo sacrificar 120,000 ovejas en la inauguración de este fabuloso templo. 120,000 ovejas y 22,000 bueyes, dice.
Ahora, claro, todos los días no era así, era por ser algo especial, algo muy grande. Pero todos los días había sacrificios a mediodía, en la mañana y en la tarde, aparte de los sacrificios que ofrecían los judíos cuando pecaban contra Dios, cuando pecaban contra algún hermano, cuando transgredían la ley, muchos sacrificios. Ustedes pueden imaginar en 1500 años de tradición religiosa, ¿cuántos millones de becerros, de corderos, de machos cabríos, de palomas se sacrificaron? ¿Cuántos millones? Y aquí Caifás marca el fin de ese periodo. Se acabaron los sacrificios. Vemos que el Señor en la última cena tomó primeramente el pan, que es la fiesta que celebramos cada domingo aquí. El pan, y digo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaba dando a entender que iba a ser sacrificado. Y luego tomó la copa y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Bien clarito, a Caifás, ahí estaba, ¿no? Esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué quería decir el Señor? Mañana un soldado romano me va a abrir el costado, porque él lo sabía todo, estaba todo bien planeado, no tenía que fallar nada, porque Dios lo diseñó así y él se encargaba de cumplirlo, y como que el soldado romano lo atravesó y brotó sangre, y el Señor dijo, esa es la sangre que se va a invocar en el futuro, no más corderos, no más sacrificio de machos cabríos, ni de ovejas, ni de becerros. Se acabó, se acabó. Ahora es mi sangre, dijo el Señor. Esto no lo entendieron los judíos, porque como ustedes ven, no lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no. Y ellos quisieron seguir sacrificando, quebrantando el nuevo pacto que el mismo Dios a través del Señor Jesucristo había establecido. Pero ¿qué pasó? Dios les quitó ese lugar. Ahora tiene la mezquita de Omar, ahí donde se sacrificaban los corderos y machos cabríos y becerros. No pueden sacrificar un solo cordero en estos 2000 años de historia, los judíos. Dios se los quitó. Porque lo que prevalece es la sangre del nuevo pacto, la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, nos da a entender la palabra del Señor que va a llegar el tiempo cuando, ya se lo he dicho varias veces, nosotros vamos a ser llevados por el Señor al cielo. Y entonces otra vez Dios toma contacto con su pueblo, con Israel. Y ya ustedes saben que todos los materiales del tercer templo están listos para construir. Solamente espera la oportunidad. Tengo recortes de prensa donde dice que los judíos cada vez están poniendo bombas en la mezquita de Omar para que estalle, porque quieren de una vez construir ahí su templo y de una vez empezar a sacrificar becerros, corderos, machos cabríos como antes. Pero Dios no los deja, porque estamos en el nuevo pacto, la sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿por qué digo esa transferencia? Fíjense, cuando el Señor fue llevado delante de Caifás, pagaron a mucha gente para que testificara contra él, dicen, pero no pudieron probarle nada. Ni Poncio Pilato, ni el rey Herodes, ni los fariseos, ni los escribas, ni el mismo Caifás, nadie pudo probarle nada. Sin pecado, sin mancha de pecado, el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Caifás? Se guardó la pregunta para lo último, se la reservó. Cuando un judío decía ser hijo de Dios, ser el Mesías, dice la Biblia, merecía la muerte. Entonces la pregunta se la guardó para lo último Caifás. Y ustedes ven que le pregunta el versículo 63, ¿eres tú el hijo del bendito? Dicen, el Cristo. Y cuando él dijo, tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya recién ahí se animó a hacerle la pregunta, ¿no? Y ahora,
yo quiero decirle que aquí estas dos frases tenemos que poner atención. El Señor le dice a Caifás, primeramente veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios. Eso es lo que está haciendo ahora. El Señor está cumpliendo su oficio de sumo sacerdote o sumo pontífice a la diestra del Padre. Viniendo en la nube del cielo, eso voy a hablar el próximo mes, porque es otro tema, cuando Él viene ya visible y glorioso a establecer su reino milenial. Pero cuando Caifás escuchó esas palabras, ¿qué dice aquí la Biblia? Se enojó Caifás. No pudo soportar el Mesías, el Hijo de Dios, si yo lo tengo en mis manos. Se enojó tanto que rasgó su ropa y cometió un pecado gravísimo. Nunca en 1500 años de tradición religiosa, nunca un sumo sacerdote rasgó su ropa, porque la ley decía que nunca debía rasgar. Capítulo 21 del libro de Levítico, pueden abrir. Capítulo 21, versículo 10. Al último dice del versículo, y el sumo sacerdote no rasgará sus vestiduras sagradas. No rasgará. Ahora, ¿por qué lo hizo? El hombre se puso energúmeno, enojadísimo, perdió los estribos, como se dice. Pero todo es significativo en la Biblia, hermano. Nada ocurre al azar, nada. Todo está bien planeado. Y es que esa reacción era como diciendo, señores, me anulo, porque prácticamente se estaba anulando. Me descalifico como sumo sacerdote y doy paso al verdadero sumo pontífice, Cristo Jesús. Todo era, pero bien diseñado, y todo era figura de nuestro Señor Jesucristo. Todo era figura de nuestro Señor Jesucristo, de lo porvenir. El mismo tabernáculo que se construyó era una figura del tabernáculo verdadero que había en el cielo. Este tabernáculo hermoso, este es el atrio, el tabernáculo está al centro. Eran dos piezas, una el lugar santo acá y acá el lugar santísimo donde está la nube. De noche era fuego. Ese era este lugar sagrado, el tabernáculo, donde se manifestaba el Señor. Y en este tabernáculo, en esos dos lugares, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Estaba separado por un velo que vemos en el capítulo 27 de Mateo, y se abría una sola vez para entrar con sangre del Cordero para expiación de los pecados del pueblo. Una vez al año hacía eso. Ahora, para entrar a ese lugar, el sumo sacerdote tenía que examinarse un mes. Tenía que revisar su mente, que no hayan odios, rencores, que no hayan pensamientos sucios, malos, porque si entraba con un pecado, moría, dice, en el lugar santísimo. Por eso dice la tradición que le amarraban una soga a una pierna por si acaso lo arrastraban, porque nadie podía entrar. ¿No? Era algo muy sagrado, muy grande, una vez al año. Todo era figurado. El cordero, los machos cabríos, figura de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven el capítulo 12 de Éxodo, dice que el cordero se lo tomaba el día 10 y recién el 14 se lo sacrificaba, después de 4 días de examinarlo, que no tenga ni una mancha, que no le salga ninguna enfermedad. Era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue examinado por Caifás, Poncio Pilato, Herodes, los fariseos, escribas. Ni un pecado. Ni un pecado. ¿Por qué Él se animó a decir en el libro de San Juan, ustedes pueden leer capítulo 10, versículo 17, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita.
No sé si han pensado en esas palabras. ¿Por qué enfatiza eso el Señor? Nadie me quita la vida, dice. Ustedes me dirán, pero si los judíos lo mataron, ¿no es verdad? Pero no es así. Él dijo eso porque la Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Por lo tanto, la muerte no tenía poder. Eso quizás lo están escuchando por primera vez algunos. No tenía poder la muerte. Por eso dicen, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Dice. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sí? Examinemos lo que dice en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 50. Capítulo 27 de Mateo, versículo 50. Dice, y otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Otra vez dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora, esa expresión ustedes la van a encontrar en los 3 primeros evangelios, clamando a gran voz. San Juan dice, sus últimas palabras, consumado, esto ha terminado. Quiere decir que los 4 escucharon y toda la gente que estaba alrededor de la cruz escucharon esas palabras. Quiere decir que el Señor habló a voz en cuello, con voz de mando, como diciendo, señores, nadie me quita la vida, yo la doy. No dice ahí murió, dice entregó el Espíritu. Fíjense otro detalle. En los versículos anteriores dice, era la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. 3 de la tarde. A esa hora él murió. Ustedes se fijan en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, cuando fue a pedir el cuerpo del Señor José de Arimatea y Nicodemo. Los últimos versículos dice que Poncio Pilato se asombró, dice, que hubiera muerto tan rápido y llamó a su asistente para cerciorarse si realmente había muerto. Y cuando el capitán le dijo de que sí, ahí tenemos, entonces entregó el cuerpo del Señor. ¿Por qué se asombró de que hubiese muerto tan rápido? Desde este púlpito hemos dicho una y varias veces que los que eran crucificados agonizaban entre 2 y 3 días y algunos pobres hasta 4 días. Sí, hasta que venían a veces las aves del cielo, las fieras del campo y daban cuenta de sus cuerpos de estos pobres infelices. Ahí está la prueba en el Evangelio según San Juan. Ustedes leen Evangelio según San Juan, capítulo 19. Dice que fueron a... Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vinieron al primer ladrón y le rompieron las piernas. Vinieron al segundo también. Pero cuando llegaron al Señor Jesucristo, dice, no le rompieron las piernas. Lo vieron ya muerto ya. Apenas 3 horas y había muerto. Los otros perfectamente podrían haber vivido 2 días más todavía, ¿no? Pero el Señor, 3 horas y murió. Y algo más, si le hubieran roto las piernas al Señor como a los ladrones, ¿qué hubiera ocurrido? Fallaba la profecía, porque la profecía decía que hueso no quebrantará en Éxodo capítulo 12. No se cumplía. Y por otra parte, cuando llega el soldado y mira, dice, y como lo vio ya muerto, le metió la lanza, porque eran responsables de los presos. Si alguno se escapaba, vivía, el soldado pagaba con su vida. Entonces, por asegurarse, le metió su lanza. Pero ¿qué hubiera ocurrido si no le metía esa lanza?
¿qué hubiera ocurrido? No se cumplía la profecía, no se hubiera derramado la sangre del nuevo pacto. No hubiéramos estado reunidos aquí esta mañana. No hubiera ocurrido nada, pero todo perfecto. Le metió a lanza y salió sangre, dice, y agua. Algo muy importante en esto, hermanos, que quizás también la primera vez que ustedes van a escuchar. Dice, capítulo 19 de San Juan, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo leemos y no nos damos cuenta de las cosas grandes que tiene este libro, ¿no? Aquí tenemos a nuestro hermano Aldrin, médico, y pregunten a cualquier médico. Una persona que muere a la hora, si le cortan la vena del brazo, la sangre ya no fluye porque el corazón deja de bombear y la sangre se coagula, no brota sangre. Pero aquí hace notar al instante, dice, brotó sangre, salió sangre. Y fue algo que lo cambió al hombre, lo hizo pensar diferente, que creyó, dice, y fue un seguidor del Señor porque esa sangre no estaba muerta. Esos glóbulos rojos no eran igual que los nuestros y que todo ser viviente de este mundo. Era una sangre, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:18, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin contaminación. No se contaminó con odio, rencores, vicios, maldades, sexo y tantas cosas. Limpia esa sangre, limpia, pura. Vean la diferencia, hermano. Lean el Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1, sobre los sacrificios del antiguo pacto. Dice, bienaventurado el varón cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. Cubiertos. Abren el Salmo 85, versículo 2, y también dice, cubierto sus pecados. O sea que esos millones de corderos, millones de becerros, de machos cabríos, no quitaban el pecado, no limpiaban, tapaban. Era una figura de la verdadera sangre que iba a venir después de Jesús, el Señor. Esa era la sangre que limpia. Y ustedes pueden ver esa similitud del Señor con el Cordero. Él era el Cordero Pascual. El Señor Jesucristo como el Cordero nació, en un salón nació, en un pesebre, ¿no? En un corral. Dice el evangelista Lucas que no había lugar en el mesón. Puede ser una razón, pero la razón valedera es que los corderos no nacen en salones, nacen en corrales. Y el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios, preparado para dar su vida por nosotros. Y fíjense la relación. Los ángeles no fueron a anunciar a los fariseos, escribas y saduceos que conocían la ley, conocían la Biblia. Fueron a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores criaban los corderos que eran sacrificados por el pecado. Ellos sabían. Y cuando vieron, ustedes leen el capítulo 2 de Lucas, la última parte, dice que se regocijaron y volvieron felices a sus casas porque entendieron el mensaje. Ese era el Cordero limpio, puro, sin mancha, que daría su vida por nosotros. Esa sangre, hermano. No se ha perdido ni una gota de esa sangre, ni una gota. Dice aquí en la Biblia que Caifás entraba con la sangre del cordero una vez al año
al lugar santísimo. Y como ya hemos visto, ese lugar, el santuario, era modelo del santuario que hay en el cielo. Les ruego abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Dice: pues estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, escuchen, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, es decir, no de estas creaciones, el que le mostró Dios a Moisés. Y el versículo que sigue: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hizo como los otros, entraban con sangre del cordero, dice, ¿no? Una vez al año. Con su propia sangre. Esa sangre bendita no se ha coagulado, no se ha hecho polvo, no se ha perdido. Sangre divina, sangre sin contaminación. Sangre que cuando se le invoca Satanás tiembla, porque fue la sangre que le venció en el amor. En su amor el Señor dio su vida limpia, pura, santa, para vencer el orgullo, la farsa, la maldad, el crimen y toda basura de Satanás. Es la única sangre que tiene poder. La sangre de Cristo. Y el Señor se sentó a la diestra de la majestad, dice, para interceder por nosotros para siempre. Y fíjense cómo este libro de Hebreos está tan bien inspirado en la personalidad del Señor Jesucristo, que dice en el primer versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó por sí mismo a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto alcanzó más excelente nombre que ellos. Exaltación de Jesús. Dice, los otros fueron muchos sacerdotes, capítulo 7, versículo 23 de Hebreo. Los otros fueron muchos sacerdotes, pero por la muerte no podían permanecerse. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que se allegan a Dios para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, sin pecado, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de presentar primeramente sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre. Porque la ley constituye, dice, a hombres débiles como sumos sacerdotes, pero la palabra del juramento después de la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Adoremos a ese Cristo de gloria que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y siempre listo a escuchar nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestras peticiones, también nuestras aflicciones y nuestros momentos débiles. Adoremos de todo corazón a ese ser tan maravilloso y sigamos proclamando, hermanos y amigos, ese mensaje que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No quiero, mejor dicho, dejarles sin hablarles algo de ese hermoso ministerio que el Señor está cumpliendo actualmente. Ustedes leen en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y ahí van a encontrar al Señor
moviéndose, dice, sobre las 7 iglesias del Asia Menor. Eran 7 iglesias originales, primitivas. No habían otras iglesias, aparte de la Jerusalén y tal vez en los alrededores, pero esas eran las iglesias más conocidas que representan, podemos decir, a todas las iglesias del mundo, donde el Señor nos da un gran mensaje. Ahí se lo ve al Señor moviéndose en las 7 iglesias, con una vestidura larga, dice, un cinto de oro por el pecho y los pies descalzos, tal como hacía el sacerdote. El sacerdote para entrar al tabernáculo se lavaba los pies, se lavaba las manos y después entraba a su ministerio, a cumplir su ministerio. El Señor está en ese ejercicio. Cuando dice que se movía sobre las 7 iglesias, está cumpliendo su palabra, su promesa, cuando Él dice en Mateo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos con el Señor. El Señor nos ve. El Señor nos ve cuando entramos aquí contentos para cantarle. Nos ve también cuando venimos un tanto tristes por los problemas del hogar o del trabajo. Pero Él está listo para fortalecernos, para ayudarnos, para levantarnos con esa dulzura, con ese trato con que siempre trató a sus discípulos, con amor. Cuando se habla de cinto, se habla de esfuerzo, de trabajo. Ustedes ven que los israelitas tenían unos batones largos, pero cuando iban a hacer un trabajo, se suspendían mediante el cinturón. Eso le facilitaba hacer sus tareas con facilidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de cinto, se habla de esfuerzo, de trabajo. Pero este cinto dice es de oro y por el pecho quiere decir que es un trabajo lleno de amor. Qué lindo que el Señor está aquí, lleno de amor para nosotros, hermano. Sí, Él es el único que nos ama más que padre, más que madre, más que pareja, más que hijo y más que todo. No hay otro amor como el del Señor. Es el amor más dulce, más hermoso. Nos ama y Él está ministrándonos y nos ayuda a través de los mensajes, nos ayuda a través de los himnos, a través de un saludo entre hermanos. Siempre Él está llevándonos adelante. Cuando habla de los pies descalzos, nos trae una lección muy importante. Ustedes, quizás cuando se descalzan en sus casas, no creo que caminen. Yo, por ejemplo, no me gusta descalzarme porque soy medio, no sé, pero atropello las cosas, ¿no? Pero claro, a mis zapatos no le duelen. Pero si me quito los calzados, tengo que andar con mucho cuidadito. Y hermano, lo mismo en la casa del Señor tenemos que andar con mucho cuidado, con los pies descalzos. No ofendernos el uno al otro como nos manda la palabra. Ayudarnos a levantarnos. Leyó el hermano el capítulo 13 ahora en su lectura de San Juan, donde lava los pies a sus discípulos. Y viene a Pedro y Pedro, como siempre, con sus reacciones raras, no me lavarás los pies, le dice, ¿no? Porque claro, era mucho como Dios y el maestro iba a hacer. Pero el Señor le dice, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces no solo los pies, también las manos y la cabeza, dicen. Él hablaba lo primero que se le venía a la cabeza. Pero la lección es que debemos, dice, lavarnos los pies los unos a los otros. Es una lección sumamente importante, hermano. Fíjense, en el Antiguo Testamento ustedes ven a Moisés, un hombre muy grande. Moisés, dice en el libro de Hechos 7:22, fue enseñado en toda la cultura de los egipcios. Y la cultura egipcia estaba bien arriba. Hasta el día de hoy sigue revelando cosas tremendas de hace 5.000 años, ¿eh? Una gran cultura.
Y Moisés fue educado en la mejor universidad del mundo, con harta plata, era considerado como hijo del rey, ya tenía algunos triunfos militares a sus 40 años, un hombre muy inteligente y de una tremenda fortaleza. Seguramente él, cuando vio a su pueblo que sufría, él pensó, yo soy el hombre preparado para salvar a mi pueblo. Soy inteligente, estoy bien preparado, estoy fuerte, tengo batallas ganadas. Y fue, y dice que un egipcio estaba pegándole a un israelita. Y Moisés fue y miró que no había nadie y lo mató, dice. Temperamental, energúmeno, violento el hombre, ¿no? Debido a su grandeza, a su poder, así es. Pero al día siguiente sus mismos paisanos lo delataron. ¿Y qué pasó con Moisés? El hombre inteligente, el hombre fuerte, el hombre que había tenido batallas ganadas. A cuidar ovejas lo mandó el Señor. A aprender humildad. Humildad. Y ustedes ven al Señor ministrando con su cinto de oro por el pecho, con amor. El trabajo que hacemos para el Señor no cuenta tanto la inteligencia y el poder físico, sino la calidad de amor con que hacemos para el Señor. Eso es lo que cuenta. Dios lo mandó 40 años a aprender humildad, cuidando ovejas. De ahí que cuando se acercó, dice, a la zarza ardiendo, que le dijo el Señor, quita los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué quería decir? ¿Que iba a andar descalzo en las piedritas con espinas y piedras filosas? No, era recordándole su pasado. Era como diciéndole, despójate de tu orgullo, despójate de tus pretensiones de ser el hombre más sabio, despójate de tus pretensiones de ser el Salvador. Aquí vas a trabajar conmigo, vas a pisar tierra santa. Tierra santa, sí, se quitó los pies. Ustedes leen este hombre tremendo. Lean Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Aquel varón Moisés, dice, era el más manso de todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Se dan cuenta de ese cambio? Hermano, el Señor dice, el que no naciere de nuevo, ¿qué más sigue? No verá el reino de Dios. Este hombre temperamental, fuerte, inteligentísimo, tuvo que cambiar. Y fue tan grande el cambio que Dios lo utilizó mucho. No me encuentra un hombre más grande en la historia antigua que Moisés. Ni los filósofos de Grecia, ni nadie. Moisés, el hombre más grande de la antigüedad. Y ven el caso de Josué. Josué, le ruego abrir allá en el capítulo 5 de Josué. Josué, el heredero del mando de Israel, cuando Dios lo llamó para que continúe el trabajo que había empezado Moisés. Y Josué, dice el capítulo 5, estaba revisando sus tropas, capítulo 5 de Josué. Un hombre inteligente, un hombre muy responsable, temprano, antes de ser las 4 o 5 de la mañana, estaba pasando revista a sus tropas, cuando de repente vio a un hombre, un gran capitán, parado, con su espada en la mano, dice, ¿no? Un ratito. Capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Miren,
un capitán zango tremendo. Le tuvo miedo Josué, porque él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas podía decirle, mi amigo se reporta a su unidad. ¿Quién lo trajo aquí? ¿Quién lo mandó aquí? Pero no, dice con mucho cuidado, eres tú de los nuestros, de nuestros enemigos. Lo vio bien plantado este señor, le tuvo mucho respeto. Muchos teólogos dicen que era el Señor Jesucristo en persona, como el príncipe de Jehová, como que se presenta en otros pasajes como el ángel de Jehová. Y en el libro de Jueces, cuando habló el padre de Samsón con el ángel, le preguntó, dime cuál es tu nombre. El ángel le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Y ustedes encuentran admirable en Isaías capítulo 9, versículo 6, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno y del Señor Jesucristo. Por eso creen que fue Él. Entonces le digo, eres tú de nuestros enemigos, porque seguramente Él pensó, como ocurre con todo, aquí no hay más que un comandante, un capitán. No deben haber dos, uno está de más. Ese es el pensamiento. Aún en las iglesias decimos, no, nos han puesto a dos, pero yo soy suficiente. No, hermano, nadie está de más. ¿Y qué hizo aquí cuando le preguntó, ¿eres lo nuestro de nuestro enemigo? No, dice, más como príncipe de Jehová he venido. Ah, príncipe de Jehová he venido. Se arrodilló, se humilló al máximo. Y fíjense lo que le pregunta. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dice mi Señor a este gran capitán? Dijo. ¿Qué dice mi Señor a este gran guerrero? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? No había sido más que un siervo. Y le dice, quita los calzados, porque los siervos no usan calzados. Hermano, no somos más que siervos del Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos tratemos con mucho amor, con mucho cuidado. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como a nuestro Salvador personal, hemos empezado a caminar en tierra santa. Ya no cuenta lo anterior cuando decíamos, bueno, tiene dos trabajos, enojarse y desenojarse. No, un creyente ya no actúa así. Quiere decir que no ha habido cambio, que su mente no la ha entregado al Señor. Tenemos que saber tratarnos con dulzura, con amor, y eso empieza en el hogar. Somos una familia diferente, somos una sociedad diferente, pertenecemos al cielo, dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo y tenemos que andar de acuerdo a esas leyes que el Señor estableció. Hemos escuchado esta mañana la lectura de San Juan capítulo 13, cuando el Señor lava los pies, y que dice en el versículo 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Que tengamos cuidado, hermano, el Señor tuvo mucho cuidado. Fíjense, capítulo 17 de Mateo, versículo 24, cuando fueron a cobrar los impuestos los romanos, y le preguntan a Pedro, ¿vuestro maestro paga los impuestos? Y él dijo, sí. Y entrando Pedro donde el Señor le dice, Pedro, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro dijo, de los extraños. Más los hijos no pagan, son libres. Más para que no se molesten. Ve al río para que no se ofendan. Para que no se ofendan. Ve al río, mete tu anzuelo, el primer pez que saque, encontrarás un estatero en su boca, págalo por ti y por mí. Pedro, obediente, va, lanza su anzuelo, saca el pez, abre la boca, saca la moneda. Lo único que le faltó era firmar, recibí conforme. Pero con eso pagó los impuestos. Eran 2 dracmas por persona y el estatero costaba 4 dracmas. Pero miren, para que no se ofendan.
con qué amor Él nos trata, hermanos. Ojalá que pudiéramos copiar algo de ese amor, de esa dulzura del Señor. Cuando ustedes ven el capítulo 21 de San Juan, los discípulos pescando, 7 discípulos se fueron a pescar, diciendo que les había dicho el Señor, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén. Pero no, se fueron, igualito que nosotros, ¿no? No se muevan de la iglesia, no, pero hay este evento allá y es la única vez, hay que ir allá. Sí. No, vayan a cantar a la iglesia, vengan, escuchen la palabra, no, pero hay esto que es un compromiso, es una vez, y vamos dejando al Señor a un lado, ocupando el segundo lugar. No se extrañen que el Señor también les haga ocupar el segundo, el tercer lugar donde están trabajando, hermanos. Siempre hacemos así. El Señor los trató con tanta dulzura, con tanto amor. Él dice, desde la orilla del lago les preguntó, fíjense, podría haberle dicho, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿Quién los ha mandado? ¿Por qué no me obedecen? ¿No es verdad? Pero ¿cuáles fueron sus palabras? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Son niños, como a niños. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hermano, esa es la dulzura, eso es lo que nos hace diferente a los otros grupos de este mundo. El amor de Cristo, su dulzura, su trato con tanto cariño, andando en verdad, hermano. Somos llamados a una vida diferente. Si pues habéis resucitado con Cristo y se buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Él es nuestro sumo pontífice. Él está listo a escucharnos, cualquiera sea nuestra petición, cualquiera sea nuestro problema, pero que seamos fieles a Él. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos has regalado en esta mañana, abriendo tu palabra y escuchando, Señor, lo que tú has impreso en este libro sagrado para nosotros. Y gracias por estas enseñanzas, que sepamos cumplirlas y sepamos estar siempre teniendo en mente que tú estás atento a nuestras oraciones y andemos en novedad de vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.